hoy vamos a hablar acerca del lenguaje, de los elementos externos e internos de este. Por un lado, vamos a encontrar los elementos externos, que son elementos que han influenciado en el lenguaje, pero que en cierto modo se pueden entender fuera de este, como por ejemplo los que están relacionados netamente con la etnología, como es la cultura, la historia política, la geografía y las instituciones. Desde estos 4 puntos se puede modificar el lenguaje y lo hemos evidenciado a lo largo de la historia. En la cultura podemos identificar cómo la historia del lenguaje está ligada a la historia de la raza y cómo estas costumbres de las naciones han ido modificando el lenguaje. Desde la geografía vemos cómo la posición geográfica ha ido influenciando la adaptación de ciertas lenguas más que otras, por cercanías o por distancias. Por otro lado, la historia política, y es que para nadie es un secreto que el término de colonización, más allá de llevar la ideología, también llevaba el lenguaje, caso tal como lo vemos en nuestras tierras americanas, que las lenguas indígenas fueron quedando de lado hasta que se instauró el español para Latinoamérica como lengua madre. Por otro lado, tenemos las instituciones como principio de la realidad del ser humano, y es que a través de estas es como identificamos el lenguaje, es como nos movemos entre todos, y de ahí se desarrollan ya metas lenguajes que se adaptan según la necesidad de cada uno de nosotros. Por otro lado, tenemos los elementos internos de la lengua. Estos elementos vienen dados por un orden peculiar, es un sistema intrínseco que tienen una función gramatical. Viene mediado por medio de normas, reglas, prototipos. De ahí es que se desarrollan las reglas gramaticales, los fonemas y los demás emisiones de sonidos que nos permiten comunicarnos con el resto. Vamos a clasificarlo. Tienen una clasificación específica y vienen mediados por una dicotomía, que se convierten en un engranaje que es el puente entre la cognición y la expresión material, como lo refiere Ferdinand Saussure en su libro. Bueno, ahora voy a estar hablando del capítulo número 6, el cual trata de la representación de la lengua por la escritura. Este se subdivide en 5 temas. El primero, ¿por qué estudiar este tema? Si queremos ser lingüistas, debemos informarnos de diferentes lenguas para que por medio de la observación de estos podamos sacar una conclusión que ayude a estas. También de que gracias a la escritura tenemos todavía lenguas muertas y tenemos escritos que nos ayudan a entenderlos mucho mejor. También tenemos que quedar en claro que en una parte de la historia, la lengua y la escritura no evolucionaron a la par. La escritura se quedó estancada y la lengua siguió evolucionando con el tiempo. Ahora, el prestigio de la escritura causa ascendente sobre la forma oral. El objeto de la lingüística de la forma hablada, es decir, sus puntos de acentuación de acento, y cómo estas pequeñas sin, signos de acentuación cambian totalmente la palabra, que muchas veces lo elevan, cambia según su idioma y según su expresión. La escritura algunas veces usurpa el puesto del habla, ya que la escritura es una de que no evoluciona, que se quedó estancado, es más fácil enseñarla y que los otros lo aprendan, sin tener un temor de que ésta cambie en cualquier momento. La lengua puede perdurar sin la necesidad de que esté escrita. De un ejemplo claro tenemos el lituano, que aún se habla en Rusia occidental y en una parte de Rusia. Este solo se tuvieron escritos hasta 1540, pero antes de esto solo fue evolucionando por medio del habla, y del habla siguió transmitiéndose. Ahora, siempre hemos tenido dos sistemas de escritura, el sistema ideográfico y el sistema fonético. El ideográfico es por medio de símbolos. Un claro ejemplo tenemos al chino, que utiliza los símbolos, como vemos aquí en esta imagen, para expresar ideas o, en este caso, palabras. Los chinos, piensan que tiene dos lenguas, la escrita y la hablada. La lengua se ayuda de la escrita cuando quiere expresar ideas, debido a que en la lengua de ellos
Muchas palabras son similares, entonces utilizan la escritura para expresar mejor sus ideas. En el fonético no cambia mucho ya que ellos no se utilizan símbolos sino letras. Causa de desacuerdo entre la grafía y la pronunciación. La lengua evoluciona con el tiempo, como ya lo he dicho anteriormente, y un ejemplo claro es en este francés, que en el siglo XI se pronunciaba Rayleigh y se escribía tal cual Rayleigh. Y en el siglo XIII vuelve a cambiar la pronunciación por Roy y Lloyd, y se escribía Roy Lloyd también. Pero en el siglo XIV pasó que volvió a cambiar a Roy y Lloyd y se escribía totalmente igual que en el siglo XIII. Y en el siglo XIV, en el siglo XIX, perdón, la pronunciación cambió a Roi y Roi, pero se escribía igual que en el siglo XIII. Ahora vamos con nuestro último apartado, el cual es efectos del desacuerdo. Multiplicidad de signos para un mismo sonido. Un ejemplo claro es en el francés, que la S sorda, al hablarla, es totalmente igual, como una S, pero al escribirla cambia al S, C, T, W, S, SC o X. Otro ejemplo que tenemos de este es el alemán, el tele y el ye. Se utiliza para indicar que la vocal precedente es breve y abierta. Por una aberración del mismo género, el inglés añade una E muda al final para alargar la vocal precedente. Es decir, estas no se oyen en la lengua, pero sí la mantiene en la escrita. Esto es todo por el capítulo número 6 de este libro. Gracias. Ahora vamos a hablar de la fonología. Es el estudio de los patrones del sonido del habla. Su función es distintiva dentro de una lengua en particular, donde su unidad de estudio son los fonemas, siendo la articulación mínima de un sonido en la lengua. ¿A qué se refiere esto? Tenemos dos tipos de fonemas. Unos son los fonemas vocálicos y los fonemas consonánticos. Pero ¿cómo podemos entender cómo funciona este sistema? Primero tenemos que adentrarnos en la fonética. La fonética es una disciplina de las partes esenciales de la ciencia de la lengua. Está encargada de estudiar los sonidos del habla, es decir, la fisiología de los sonidos, el estudio de los sonidos por los sonidos. Esta va a realizar un estudio acústico, fisiológico, perceptivo del habla, donde su fuente de estudio son aquellos sonidos que producimos cuando hablamos. ¿Cuál es la importancia de la fonología? La conciencia fonológica es considerada como un requisito clave para la adquisición de la lengua en sus fases iniciales, ya que los niños y las niñas deben descodificar, es decir, descifrar el mundo de la lectura. Para lograrlo, tiene que haber tomado previamente conciencia de las palabras escritas. Estas están compuestas por letras que transforman los sonidos. Para Ferdinand Saussure, el lingüista necesita que le proporcionen un medio que represente los sonidos capaces de suprimir todo lo equívoco. También nos hace una acotación muy importante, es el no aplicar la fonología para sustituir la ortografía usual, puesto que eso se debe limitar solo al uso del lingüista. Ahora solo nos queda la cuestión de la lectura, donde él plantea que leemos de dos maneras. Uno, la palabra nueva o desconocida, deletreando la letra a letra. Por ejemplo, odómetro. No la reconocemos, ¿cierto? O una palabra usual donde se abarca a una sola ojeada. Diccionario. Independientemente de las letras que la componen, hacemos la relación mental de qué significa. El verdadero servicio que nos presta la fonología es permitirnos tomar ciertas precauciones frente a esta forma escrita, donde debemos de pasar para llegar a la lengua.